Buenos días, chicos, feliz una vez más de saludarles y poder tener contacto con ustedes, aunque sea de esta forma. Muy bien, continuemos con la tarea 19, ejercicio 4. Seguramente en el video anterior se quedaron picados. ¿Cómo se resolverá el ejercicio 4? No pudieron dormir, pero no se preocupen, aquí está. Muy bien, el ejercicio 4 me habla de una gráfica que dice un automóvil se desplaza desde el punto A hasta el D de acuerdo con la siguiente gráfica. Quedamos, ya habíamos platicado en videos anteriores, que cuando yo veo una gráfica que tiene distancia y tiempo, lo que obtengo es la velocidad. Y si es una línea recta, quiere decir que hay movimientos rectilíneos uniformes. El automóvil se desplaza en línea recta, pero ¿cómo voy a saber si su velocidad es constante o no? Haciendo esta gráfica. En esta gráfica no estoy viendo la trayectoria del automóvil, estoy viendo cómo se va desarrollando su velocidad. Y yo veo que acá tengo tres líneas rectas. De A a B tengo una línea recta, de B a C tengo otra línea recta y de C a D tengo otra línea recta. Indistintamente de lo que me vayan a preguntar, analizando la gráfica y viéndolo, quiere decir que este automóvil se movió 3 veces en 3 movimientos rectilíneos uniformes. Ok, veamos cuál es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo se comporta la velocidad del punto A a B? Ok, del punto A a B tenemos una línea recta. Recuerden que la distancia está en metros, el tiempo en segundos y lo que obtengo es esta recta, que es la velocidad. ¿Cómo se comporta? Pues puedo contestar sencillamente. Constante. De A a B hay una velocidad constante que no cambia, que no varía, porque veo que hay la misma distancia recorrida y el tiempo. Correcto. Por lo tanto, es una velocidad constante porque veo una línea recta. Y se acabó. Es la única explicación. Segunda pregunta. ¿Regresa el automóvil al punto de partida? Entonces, para eso tendremos que preguntarnos. El automóvil partió de A y llegó a D. Vean cómo partió de A y llegó a D. A está a una distancia de 10 metros y B está a una distancia de 20 metros. Por lo tanto, quiere decir que D no está exactamente en la misma distancia de la que salió. No regresó a su punto de partida, pero chicos, no se confundan. No piensen que no regresó porque lo estoy viendo hasta los 7 segundos. No, pasaron 7 segundos, pero él salió de la distancia 10 y llegó a la distancia 20. Por lo tanto, no regresó a su punto de partida. Eso es la respuesta correcta, ¿no? A está a 10 y D está a 20. Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad media entre el punto A y B? Correcto. Entre el punto A y B tendríamos que sacar la velocidad media. Para eso tendríamos que saber cuál es su distancia total recorrida y qué tiempo tardó en recorrerlo. Entonces, la fórmula es esta. Y podemos decir que A, vemos allá, está a 10 metros. Y B está a 30 metros. Entonces, ¿cuál fue la distancia real recorrida? Distancia 2, 30, menos distancia 1, 10, 30 menos 10, y el tiempo, tiempo 2, 2 segundos, tiempo 1, 0. Entonces, ¿cuál fue realmente la distancia total recorrida? 30 menos 10, 20 metros. ¿En cuánto tiempo hizo ese recorrido de 20 metros? En 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad media, que además de media es constante porque veo la línea recta, no cambió, aunque me hagan la pregunta así como para quererme que yo me medio pierda y diga, es constante, no cambió, veo la línea recta, es de 10 metros sobre segundo. Muy bien, correcto. Daba lo mismo aquí que me pregunten velocidad media o velocidad constante, porque es de 10, no hay otra. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué velocidad tiene el automóvil en la distancia de 15 metros? Entonces, yo veo que la distancia de 15 metros está exactamente, colisiona con el desplazamiento de A a B.
¿Qué quiere decir? Que a los 15 metros estaba en ese rango, entre A y B, estaba en esa misma velocidad. Por lo tanto, si hace un rato la calculé y ya me había dado 10, pues quiere decir que a los 15 metros también estaba yendo a 10 metros por segundo. Chicos, aquí les pueden hacer preguntas como para tratar de que ustedes razonen más y que esto lo profundicen, lo analicen, porque les pueden decir, bueno, ¿y cuál fue su velocidad a los 25 metros? 10. ¿Por qué? Porque los 25 metros están en ese primer tramo de A a B. ¿Y cuál fue su velocidad a los 11.2 metros? Es la misma, ¿correcto? Entonces, fíjense muy bien de las preguntas y aunque aquí no hay que calcular nada, porque todavía va a haber gente que lo quiera calcular y no le va a dar 10. No, ya sabemos que da 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad media entre puntos C y D? Entre el punto C y D, veamos cuál es la velocidad media entre C y D. Entonces, para ahí tenemos que ver algo muy importante. Nuestra fórmula es la misma, pero C se encuentra a una distancia de 30 metros y D se encuentra a una distancia de 20 metros. Correcto, por lo tanto, como dice aquí la fórmula, ¿cuál es la distancia 2? 20. ¿Cuál es la distancia 1? 30. ¿Cuál es el tiempo 2? 7. ¿Cuál es el tiempo 1? 5. Por lo tanto, yo digo 20 menos 30 y 7 menos 5. Y veo que me da 20 menos 30 me da 10, 7 menos 5 me da 2. Cuando lo divido verá menos 5 metros por segundo. Y aquí vamos a decir, ¿por qué menos 5, maestra? ¿Por qué es negativo? Recuerden que la velocidad es un vector. ¿Y cómo podemos explicar? Si no sabemos si el vehículo que está yendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, no lo sabemos. Pero lo que sí nos dice la gráfica, que cuando viaja de A a B, está avanzando de 10 a 20 a 30. Y cuando pasa de C a D, está disminuyendo de 30 a 25 a 20. Entonces, está pasando por el mismo camino que había pasado. ¿Y cómo puedo indicar que viene en sentido contrario? ¿Cómo puedo indicar si primero fue al norte y ahora viene hacia el sur? O si fue al este y ahora viene al oeste. O si fue al noreste y ahora viene al suroeste. No lo sé. Pero al ponerle el signo negativo, indico claramente que de A a B el automóvil fue en un sentido. Y de C a D el automóvil fue en otro sentido. En este caso el menos me está dando la dirección contraria, el sentido contrario a la velocidad que llevaba de A a B. Ok, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué velocidad tiene el automóvil en el segundo 6? Muy bien, en el segundo 6 veo que me queda ubicado entre C y D. Correcto, en el segundo 6 queda ubicado entre C y D. Y ya sabíamos que la velocidad entre C y D es de menos 5 metros por segundo. No lo tenemos que volver a calcular, simplemente lo ponemos y se acabó. Porque en la diapositiva anterior ya habíamos calculado esa velocidad de C a D, que aunque me pregunten si es media o lo que sea, estoy viendo que es una línea recta, es constante, por lo tanto es menos 5 metros por segundo. Muy bien. ¿Cuál fue la distancia más lejana que se desplazó el móvil? Bueno, pues la distancia más lejana, si seguimos lo que dice acá, distancia, la distancia más lejana es esta, que embonaría con 30 metros. Si estamos pensando, si alguien pensó 20 porque salió de 10, también es correcto. Lo importante aquí es que nos quede claro que en ese punto B fue la distancia más lejana a la que llegó. ¿De acuerdo? Más no se alejó. Alguien puede poner 30, alguien puede poner 20, no hay ningún problema, es correcto.
Ahora, ¿cuál es la distancia total recorrida por el automóvil? Ahora sí, la distancia total. Para eso tengo que considerar A a B. De A hasta B, ¿qué distancia recorrió? Ya habíamos dicho que de A a B solamente recorre 20 metros. ¿Ok? ¿Y en qué tiempo lo hizo? En 2 segundos. Pero aquí nada más me están preguntando la distancia total recorrida. Pues de A a B, 20 metros. De B a C, B empezó en 30 y C terminó en 30. Quiere decir que de B a C pasó el tiempo, pero el coche no se movió, el vehículo no se movió. Por lo tanto, de B a C recorre 0 metros, no recorrió nada. Y por último, de C a D habíamos dicho que recorrió simplemente. En C estaba en 30 y en D estaba en 20. Quiere decir que recorrió 10 metros. Y recuerden que como acá es distancia, no es desplazamiento, no tiene que llevar ni un signo, simplemente la cuestión numérica. ¿Qué distancia recorrió? Perfecto. Por lo tanto, si ahora decimos, bueno, la distancia total recorrida es la suma de esas tres, y pues la distancia total me va a dar 30 metros. Correcto. Muy bien, ya tenemos la distancia total recorrida. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la velocidad media del punto A al punto C? Del punto A al punto B es su primer desplazamiento. Se desplaza 20 metros, pasa de A a B, que son 20 metros. Correcto, muy bien. De A a B pasaron 2 segundos, porque si voy a calcular la velocidad media necesito el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento fue de 20 metros y el tiempo fue de 2 segundos. Muy bien, de B a C. Ya habíamos dicho que no se desplaza nada, su desplazamiento fue 0, no se movió. ¿Y cuánto tiempo pasó ahí estacionado? Pues pasaron de 2 a 5, pasaron 3 segundos. Por lo tanto, si yo voy a calcular la velocidad media, necesito poner el desplazamiento total, que es 20 metros, necesito poner el tiempo total, que son 5 metros, hacer mi división y la respuesta es 20 entre 5, la velocidad media, de A hasta C es 4 metros por segundo. Recuerden que el tiempo que no se movió cuenta, porque me están preguntando de A hasta C, no de A hasta B. Es diferente la pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la rapidez media de todo el recorrido? Y hace un rato habíamos calculado la distancia total. Ya habíamos dicho que la distancia de A a B eran 20 metros. Y ahora sí hay que tomar en cuenta el tiempo porque ya voy a calcular la rapidez media de todo el recorrido. Distancia total entre tiempo total. De A a B recorre 20 metros y pasan 2 segundos. De B a C no recorre ni 1 metro, pero sí pasan 3 segundos. Y de C a D, correcto, habíamos dicho que recorre 10 metros y eso lo hace en 2 segundos. Por lo tanto, la distancia total son 30 metros, el tiempo total son 7 segundos y la rapidez media de todo el recorrido, 30 metros entre 7 segundos, 4.28 metros por segundo. Correcto. Y ya tenemos la respuesta. Por último, velocidad media de todo el recorrido. Entonces, para calcular la velocidad media de todo el recorrido, aquí ya no necesito la distancia en cada punto porque voy a sacar el desplazamiento total. Ok. Desplazamiento comienza en el punto A y termina en el punto D. ¿Ok? A está a 10 metros y D está a 20 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total solamente es de 10 metros. Recuerden que el desplazamiento es una línea recta que va del punto de salida al punto de llegada. Salió de 10 metros y llegó a 20 metros. ¿Cuánto recorrió realmente en cuanto a desplazamiento? En cuanto a distancia, se alejó, llegó hasta 20, había recorrido allá, llegó hasta 30, perdón, había recorrido allá 20 metros.
Y luego regresó de 30 a 20 recorriendo otros 10 metros. Recorrió en total 30 metros. Pero para el desplazamiento, ¿no? Primero se fue hacia un punto y recorrió 20 metros. Su desplazamiento fue 20. Pero luego regresó 10 metros. Por lo tanto, del punto de que salió al punto del que llegó, simplemente hay 10 metros. Por lo tanto, su desplazamiento total fue de 10 metros. ¿Y en cuánto tiempo hizo todo ese desplazamiento total? Lo hizo en 7 segundos. ¿Cuál va a ser entonces la velocidad media? 10 metros, que fue el desplazamiento total. Entre el tiempo 7 segundos me da 1.42 metros por segundo. Recuerden que ya habíamos visto esto en aquel video que les hice donde les explicaba el movimiento rectilíneo uniforme y las diferencias entre rapidez y velocidad. Recuerden que cuando un objeto siempre va en línea recta y hacia la misma dirección, hacia el mismo sentido, su distancia y desplazamiento son iguales. Pero siempre que el móvil cambia en un momento dado el sentido o la dirección, automáticamente siempre el desplazamiento es menor a la distancia recorrida. Y por lo tanto, la velocidad media va a ser menor que la rapidez media. Espero que les haya servido esto que acabamos de platicar aquí. Y como siempre, chicos, sigan trabajando, ustedes en lo suyo, yo en lo mío, para mantener la escuela viva. Recuerden, ¿qué nos toca hacer en esta cuarentena? Yo tratar de utilizar lo que está a mi alcance para llegar hasta ustedes, no detener ese proceso, esas ganas de aprender, y ustedes hacer todo lo que tengan a sus manos también para hacer lo que les corresponde, estudiar. Muy bien, chicos, como siempre, escuela viva, nos vemos en un próximo video. Saludos.